Luego de la conferencia de Jerome Powell y los tipos de interés para Estados Unidos, Bitcoin despegó con muchísima fuerza y podría este ser solo el comienzo de una recuperación que nos podría llevar a nuevos máximos históricos. ¿Cómo te va? Mi nombre es Felipe y esto es Shoko Currency y como todos los días hacemos un análisis integral del mercado de las criptomonedas. En la oportunidad de hoy vamos a estar hablando de Bitcoin y Ethereum. Tenemos información muy importante y no tiempo que perder, así que nos vamos a ir directamente al gráfico. Pero antes, en Nueva York son las 10:20 de la mañana, ya abrieron los mercados norteamericanos o Wall Street. En Buenos Aires las 11:20, también ya abrieron los mercados regionales. En Londres son las 2:30 de la tarde, pasada la mitad de la sesión operativa. En Madrid las 3:30 de la tarde, también pasada la mitad de la sesión operativa europea. En Beijing las 10:30 de la noche, los chinitos próximos a irse a dormir. Bueno, y durante la sesión de ayer Bitcoin subió con muchísima fuerza, pero hubo algo muy interesante que tendríamos que estar planteando, y es que se armó un debate en relación a primero la bajada de Bitcoin y después el retroceso de esa bajada, o sea, la recuperación en numeral, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Por un lado, bajó la intención de compra en los ETFs, o sea, tuvimos un inflow negativo ya hace 3 días en cuanto a los ETFs de Bitcoin. Entonces, mucha gente empezó a decir, bueno, Bitcoin depende 100% de los ETFs, por eso va a seguir bajando. Después de la entrevista de Jerome Powell, los tipos de interés no bajaron, se mantenieron, que se suponía que esta noticia iba a ser positiva para el mercado. Pero ¿qué fue lo que realmente hizo que esta noticia sea positiva? Bueno, que muchos inversores, que la opinión en cuanto a esta decisión estaba dividida, es decir, había inversores que creían que podían bajar los tipos de intereses ya a esta altura del año. Bueno, finalmente eso no sucedió y el mercado reaccionó de manera muy positiva. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta esto. Bitcoin no depende 100% de los ETFs, como algunas personas dicen, y tampoco depende 100% de noticias fundamentales para subir, como lo de la FED en Estados Unidos. Entonces, nosotros, antes de fanatizarnos con algún tipo de pensamiento, si bajista o alcista, tenemos que ser más objetivos y tenemos que apalancarnos de estas noticias fundamentales. ¿Sí? Tenemos que apalancarnos de las noticias que pueden generar volatilidad en el precio. Tenemos que tener en cuenta los datos macros como el inflow del ETF de Bitcoin. Si nosotros vemos el panorama completo y no nos fanatizamos con una, digamos, con una idea, vamos a conseguir ser lo más objetivos posibles y de esta manera realizar trades que generen beneficios, que es para lo que todos estamos aquí. Bueno, dicho sea esto, vamos a comenzar ya directamente con el precio de Bitcoin. Esto es gráfico diario y tenemos algo muy importante para anotar en esta zona de aquí. Pero antes, déjame recordarte que todos los martes sorteamos $50 para nuevos suscriptores. Sí, $50. Lo único que tenés que hacer, suscribirte y dejar un like. Nada más. Somos un canal chico, pocos suscriptores, entonces tenés muchas posibilidades de ganar. No desaproveches esta oportunidad. Tuvimos una vela diaria envolvente, que esto en una primera instancia es alcista, ¿sí? Siempre una vela verde envolvente es alcista, y encima fíjense, digamos, de qué magnitud estamos hablando. Nosotros en el análisis del martes, sí, porque ayer no pude traer este análisis, mencionábamos esta zona de aquí como clave. ¿Por qué? Si nosotros veíamos una ruptura de esta zona, ¿ok? Y una confirmación, ¿sí? Podríamos ir a buscar puntos más bajos, en primera instancia la zona de los 57, o inclusive bajar un poco más en el escenario menos probable. Pero también mencionábamos algo, que era que si respetábamos esta zona de aquí, ¿ok? Podríamos generar un rango por esta zona que le dé lugar a altcoins para tomar más posición, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de Ethereum y de la noticia fundamental en relación al posible ETF. Vamos a estar hablando de eso también, pero quiero que tengan en cuenta que en diario, nosotros, más allá de que tuvimos una vela muy alcista, ¿sí?, que nos da una pauta de que esto podría continuar al alza, el escenario clave que tendríamos que estar viendo es la ruptura del anterior all time high, la ruptura de esta zona de aquí, ¿ok? Y por ahora estamos viendo rechazo en esta ruptura. Entonces, si nosotros vemos que el precio reingresa a esta zona y empezamos a lateralizar por aquí, esperaríamos la ruptura por la parte alta para ver confirmación alcista y la ruptura por la parte baja para ver continuación bajista. ¿Sí? Ojo, porque va a ser muy importante la sesión de hoy. Si nosotros, como te dije recién, de lo contrario, vemos que ahora empieza a haber mucha demanda, esta vela se compra, se convierte en verde y rompemos para aquí arriba, puede ser inclusive en la sesión de hoy que continúe el movimiento alcista. Pero bueno, a tener en cuenta que todavía, al estar dentro de esta zona, el escenario más probable sería la lateralización hasta ver posibles rupturas.
Y también algo que tienen que tener en cuenta, porque uno diría, bueno, aquí hubo una ruptura, podríamos haber puesto órdenes de venta aquí. Bueno, no, porque yo siempre hablo de la confirmación también. Fíjense cómo este tipo de movimientos de aquí, que aquí lo tuvimos en una mecha, aquí también lo tuvimos, son tomas de liquidez. Básicamente en una lateralización vamos a tener movimientos un poco más violentos hacia afuera, porque justamente lo que genera es sacar a las manos débiles. Fíjense, venimos aquí, liquidamos a las manos débiles, venimos aquí, liquidamos a las manos débiles y solamente quedan los inversores más profesionales. Eso es básicamente una manipulación de mercado. Bueno, gráfico de Bitcoin en 4 horas es muy interesante lo que vemos aquí. Fíjense cómo de manera gradual está ingresando cada vez más volumen. ¿Ok? Luego de la entrevista de Powell tuvimos un impulso alcista muy importante, pero el precio se está manteniendo en esta zona de aquí. No es que tuvimos un impulso y un retroceso aún mayor y una falsa ruptura de esta diagonal bajista, ¿sí? Rompimos esta diagonal bajista que era bastante importante, ¿ok? Y estaríamos buscando una confirmación para posiblemente ir a buscar puntos un poco más altos. ¿Qué estaríamos esperando en esta temporalidad? Bueno, justamente la confirmación, tal vez con vela de cuerpo completo, porque por ahora lo hicimos, pero solamente con mecha, para buscar puntos más altos. A tener en cuenta algo clave, si nosotros vemos un reingreso a esta zona de aquí, esto es bajista y nos podría llevar como target próximo a la zona de los $57.000. ¿Qué creo yo que va a pasar? Bueno, creo que estamos negociando una zona importantísima, porque básicamente estamos buscando cambiar esa tendencia bajista que teníamos de máximos y mínimos descendientes, ¿sí? Y estaríamos intentando ir a marcar un máximo más alto que el anterior, que en este caso sería para, bueno, cambiar el cambio de tendencia, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo? Sería algo, bueno, así, lo que estamos viendo, ir a buscar un punto más alto, confirmar para seguir subiendo. Ahora bien, fíjense cómo esta negociación de aquí, que es verdaderamente, digamos, la más importante, porque es la de cambio de tendencia, se está complicando. El precio intenta ir a romper esta zona de aquí, llegando a los 68.300 puntos, pero rápidamente se vende. Se ve que esta zona está cargada de order blocks. Ahora lo vamos a ver en un value profile, pero bueno, a tener en cuenta con esta zona de aquí, que puede generar resistencia para el precio. Si vemos que el precio de Bitcoin rompe esta zona y digamos confirma la ruptura, esto es muy alcista y ya podríamos confirmar que este fue el piso de este retroceso. Ahora, si vemos una negociación tal vez durante la jornada de hoy, el precio no logrando romper definitivamente esta zona, tal vez perdiendo un poquito de momentum, bueno, tal vez estemos con intención de ir a buscar puntos más bajos y todavía no haya sido bueno, el piso de este retroceso. También tengan en cuenta que una caída, porque a veces se habla de la volatilidad, sí, obviamente Bitcoin es muy volátil, pero una caída de casi el 18% no es poca cosa, ¿eh? Es un retroceso bastante considerable. Entonces a mí no me sorprendería para nada que este haya sido el piso, teniendo en cuenta que Ethereum bajó un 25%, eso es una locura, ahora lo vamos a estar viendo. Nada, a tener en cuenta, obviamente no es punto para comprar aquí, porque estamos frente a una resistencia muy importante, ¿sí? En todo caso, en el retesteo podrías plantearte comprar, pero la mejor compra, honestamente, sería en la ruptura y confirmación de este punto, porque la ruptura de este punto se convierte en un soporte clave, ¿sí? Para ir a buscar puntos más altos. También a tener cuidado con un posible fake out, tal vez una vela que sube y reingresa, a tener cuidado con este tipo de movimientos. Por eso siempre tratar de ver estos trades en una temporalidad de 4 horas que ya nos da la certeza de que es una ruptura verácil, ¿no? Veraz, no sé cómo se dice la realidad, para tener una pauta de que el movimiento puede continuar. Ethereum time frame de 1 hora. Fíjate el retroceso bestial que veníamos teniendo en las últimas sesiones operativas, que ya llegó a un 25%. ¿Y qué vamos a tratar de pensar ahora? Bueno, este fue el suelo. El precio de Ethereum bajó hasta aquí y no bajará más. Bueno, hay indicios de que dicen que esto podría ser así. ¿Por qué? Primero y principal porque nosotros teníamos una directriz bajista que el precio venía respetando, es decir, el precio siempre intentaba tocar contacto con esta zona de aquí y esta zona generaba rechazo, o sea, funcionaba como una resistencia muy importante. Finalmente, en la jornada operativa de ayer logramos romper esta zona. Fíjate cómo en time frame horario todavía no superamos concretamente la media móvil exponencial de 200 periodos que está funcionando como una resistencia, ¿ok? ¿Qué estaríamos esperando? Bueno, primero y principal,
Fíjate cómo también rompíamos esta zona. Puntos clave en el corto plazo para Ethereum. En primer lugar, la zona del anterior máximo, que sería aproximadamente los 3.650 puntos. ¿Por qué? Porque de la misma manera que te decía en Bitcoin, que estamos viendo una tendencia bajista con máximos descendentes y mínimos descendentes también, para ver este cambio de tendencia tendríamos que ver un máximo más alto que el anterior, ¿sí? Y de esta manera cambiar la tendencia bajista por una tendencia alcista. Ahora, fíjate que nosotros rompimos esta zona, no confirmamos la ruptura como tal en la directriz bajista, pero sí confirmamos un poco esta ruptura en esta zona de aquí, que es una zona importante. Fíjate que generaba rechazo por parte del precio, digamos, cuando se acercaba se compraba, era un punto de demanda, ¿ok? Logramos confirmar un poco esta ruptura, pero seguimos batallando y lo vamos a ver un poco más a detalle con la media móvil exponencial, ¿sí? Fíjate que si ampliamos un poco más el gráfico, ¿ok? El precio intenta romperlo, pero por ahora está generando rechazo. Importantísimo para creer que podemos continuar con el movimiento al alza, ver la ruptura de la media móvil exponencial de 200 periodos, ruptura de esta zona, confirmación e ir a buscar este otro punto de aquí. De lo contrario, si vemos que el precio de Ethereum no logra romper la media móvil exponencial de 200 periodos, podríamos empezar a ver una pérdida de momentum alcista gradual que si termina rompiendo esta zona de aquí, la zona de los 3.450 puntos, podríamos ver la ruptura confirmación para ir nuevamente a la zona de los 3.330, ¿ok? Y esto en realidad no sería muy bueno porque más allá de haber roto esta diagonal que bajista, ¿sí? Estaríamos pudiendo formar una más grande. Es el escenario menos probable, pero bueno, a tenerlo en cuenta también, ¿sí?